en Holanda con sus iglesias arminianas. Y ahora en cualquier país de Europa hay católicos, protestantes calvinistas, protestantes arminianos y protestantes swingianos. Y de hecho después se siguieron subdividiendo aún más. Y ahora nos encontramos que en esos países también hay protestantes bautistas, protestantes metodistas, protestantes evangélicos unidos y protestantes pentecostales. Y en algunas regiones hay protestantes mixtas y protestantes testigos de Jehová y protestantes mormones, y así sucesivamente la cosa ha seguido desarrollándose. Ahora, hablamos del efecto de la asamblea de Dordrecht, pero también mencionamos que hubo otra, la confesión de Westminster. Y en esta confesión de Westminster es la confesión que más se sostiene hoy en día, porque ya esta confesión de Westminster no tenía tanto ribete político, sino más una postura teológica. Hay algo que yo quiero señalar, y es lo siguiente, que aun cuando el movimiento arminiano surge en Holanda, no fueron los holandeses los que esparcieron el movimiento arminiano al mundo. Los que esparcieron el movimiento arminiano al mundo fueron nuestros hermanos los metodistas. ¿Hay algún metodista aquí? ¿Tú eras metodista? Pues la iglesia metodista fue la que promovió a nivel mundial el movimiento arminiano con una campaña que fue su punta de lanza a nivel mundial, que fue el movimiento de la santidad. ¿Ah? Bajo los hermanos Wesley. Ese movimiento de santidad implicaba que el hombre era alcanzado por la gracia de Dios, pero su vida tenía que dar testimonio de una transformación. Por lo tanto, una vida que da testimonio de transformación es una vida que se cuida, es una vida que está pendiente a su conducta, está pendiente a su moralidad, está pendiente a su estilo de vida. Estos predicadores fueron predicadores muy firmes. ¿Y quién trajo eso? Eso que explicaste. Los metodistas. Metodistas. Sí, estos predicadores eran gente muy firme. Eran firmes en su doctrina de la santidad, al punto de que no se podía beber ni vino, ni cerveza, ni ron, no se podía fumar, no se podía participar de nada que trajera goce a la carne. Bueno, las cosas han ido cambiando. Estamos hablando de los inicios. ¿Te das cuenta de lo que tenía esta tendencia? Pero es interesante, fíjese. Es interesante, escuche bien esto. Pero es interesante que estos movimientos de santidad, todavía en lo que es fundamental, siguen siendo movimientos de santidad, ¿sabe? O sea, no se crea. Arriba postula eso. No. Mire, del movimiento de santidad salió, me ayudan, a lo mejor a mí se me escapa alguno. Del movimiento de santidad salió el movimiento de los menonitas. Del movimiento de santidad salió la iglesia del Nazareno. Nazareno. Bueno, la iglesia del Nazareno. Pero arminiana. Del movimiento de santidad salió la iglesia wesleyana. Del movimiento de santidad salió la iglesia de los defensores de la fe. Que ahora son caballeros de la cruz. No, Caballeros de la Cruz es una iglesia que se separó de los defensores de la fe. Pero los defensores de la fe siguen siendo defensores de la fe. Del movimiento de santidad, yo no recuerdo alguna otra, si ustedes me acuerdan, me acuerdan. Ok. ¿Perdón? La Iglesia Metodista Unida, sí, obviamente, que fueron los que fue. Ahora, del movimiento de santidad salió las asambleas de Dios, que fue el movimiento pentecostal más grande. Y si usted observa algo del movimiento de las asambleas de Dios, el movimiento carismático pentecostal
donde se origina es en el metodismo. Lo que pasó fue que el metodismo tuvo temor del movimiento carismático porque se le iba a dividir la iglesia. Pero si usted observa el símbolo de la iglesia metodista, mírelo para que vea, tiene una lengua de fuego. El espíritu. Señal de Pentecostés, señores. Lo que pasa es que las cosas se estereotipan y pierden el sentido histórico. Pero cuando usted, y de hecho, yo conozco y conocí metodistas más pentecostales que los pentecostales. Yo conocí un metodista en Caguana, de Utuado. Oigan, imagínense que el día que yo fui a predicarle, ¿quién? Bueno, los catacumba sí salen, adoptan el movimiento de santidad. Ellos lo adoptan, pero el movimiento de santidad no los adoptó a ellos. No los adoptó por andar con pelos largos y obviamente con un estereotipo que para... gracias a Gille Ávila. Gille Ávila fue el único predicador en Puerto Rico que le extendió la mano al movimiento de los catacumbas. Y de hecho, si hay... bueno, yo le he dado clase en seminario a pastores catacumbas y esto que yo voy a decir, pues se lo he dicho a ellos. Los catacumbas de hoy no son una sombra de lo que fueron los catacumbas al principio. Si fueran como fueron al principio, probablemente fueran mucho más grandes y mucho más poderosos. Y eso yo se lo digo a ellos para retarlos, no una crítica, sino para retarlos, porque esos muchachos hacían cosas extraordinarias y de luego todavía las siguen haciendo, pero no como las hacían antes. No, el de Caguana Utuado fue un pastor metodista que pentecostal hasta la médula. Yo le fui una vez a predicar y yo estaba predicando y me dijo: pastor, perdóneme un momentito, hizo una interrupción, discúlpeme, es que me acaban de llamar que hay una mujer endemoniada, fulano, vengan conmigo que ese demonio se tiene que ir ahora mismo. Y se fue con aquellos 4 para allá que prende el demonio y me dijo: y usted no pare de predicar hasta que yo no regrese. Justo más largo la historia, porque tenía que predicar hasta que llegara el pastor. O sea, eran pentecostales. Hay muchos metodistas que creen en los dones y en los carismas. De hecho, aquí viene una metodista que es hija adoptiva de esta iglesia, que es una ancianita que viene los domingos y se sienta, que es una hija adoptiva de nuestra iglesia, y así yo se lo digo a su pastor metodista. Esa es una metodista pentecostal, porque todavía queda dentro del metodismo gente de esa escuela, de la escuela de santidad, con el avivamiento. Obviamente pues las cosas cambian en los procesos, pero no la historia permanece, no se puede eliminar. Lo mismo acontece con el pentecostalismo, porque las asambleas de Dios han sido pentecostales toda la vida, y como fueron pentecostales al principio, así han seguido, ¿sabes? Esas iglesias de santidad, esas iglesias de santidad, ¿qué practican? O sea, no toman alcohol. ¿Cuál es la práctica? Abstención total del alcohol, por ejemplo, de bebidas, totalmente. El movimiento de la santidad es la base fundamental del movimiento de la santidad, es que yo tengo que aprender a desarrollar un carácter cristiano. De hecho, hay unos jovencitos aquí de Jucún que están por ahí, que obviamente el fundamento es movimiento de santidad. O sea, es una doctrina donde, oye, si eres cristiano, que se te note. Sí. ¿Ves? O sea, no digas que eres cristiano y viva pasajes bíblicos como: no conforméis a este siglo, sino renovaos. Romanos capítulo 12. Pues eso es planteamiento del movimiento de santidad. Y obviamente Wesley, que fue probablemente uno de los teólogos más extraordinarios, de los predicadores más extraordinarios de su tiempo, se cuenta que en una ocasión Wesley iba en su caballo a predicar para una reunión de estas de carpas, de
multitudes, y pasó por un sitio donde había un predicador que estaba metiéndole miedo a la gente con el diablo, y él quiso seguir, pero le dio mucho coraje. No, perdóname, no. El predicador le estaba metiendo miedo a la gente con Dios, que Dios los va a matar, que Dios los va a castigar. Y Wesley no pudo tolerar aquello y se paró en su caballo y le dijo: predicador. Y no paró de gritarle hasta que hubo silencio. Y le dijo: el Dios que tú predicas es mi diablo, el que yo condeno. ¿Entendieron, no? Lo que tú dices de Dios es lo que yo digo el diablo hace. Es el que mete miedo. Eran predicadores de armas tomadas, eran hombres de determinaciones muy fuerte, pero extraordinarias, sí. Esos movimientos de santidad, pues desde luego se desligaron del movimiento pentecostal, porque los pentecostales siguieron en los carismas y en los dones del Espíritu, y desde luego la iglesia metodista pues frenó en los carismas porque tenían miedo a una división. Ahora, hablemos un chispito de la Confesión de Westminster. En la Confesión de Westminster se tomaron unas determinaciones que yo las resumí. La primera determinación: la Escritura será el juez supremo de toda controversia religiosa. O sea, toda discusión teológica es la Escritura la que va a servir de base de fe. Número 2, como hay textos oscuros en las Escrituras y hay pasajes bíblicos que no tienen una explicación abundante, entonces vamos a permitir que la Biblia sea el mejor intérprete de esos pasajes bíblicos. Es decir, si no podemos llegar del 1 al 10 a una explicación satisfactoria, busquemos los textos que más acerquen, y si acercan del 1 al 3, pues entonces los sostenemos del 1 al 3. En la Confesión de Westminster se afirmó y se reafirmó el concepto de la Trinidad. En la Confesión de Westminster se afirmó el decreto eterno de Dios. Es decir, Dios se reserva en su eternidad el derecho de predestinar a unos para salvación y a otros para perdición. En la Confesión de Westminster se estableció que parte del pecado de Adán es su corrupción, es la corrupción original del ser humano, y el ser humano está impotente para hacer el bien. Note bien que se agarraron planteamientos de Arminio y también están aquí. Número 6, se estableció la expiación limitada. La expiación limitada quiere decir que la salvación no es para todos los hombres. Número 7, se estableció que Dios obra en los elegidos y determina sus voluntades hacia el bien. Es Dios, mediante el Espíritu Santo, el que capacita al hombre para que el hombre vaya en consecución de la santidad y cada día vaya haciendo las cosas mejores. Número 8, se estableció la santificación, aunque imperfecta, es inevitable, pues el Espíritu Santo prevalece en los predestinados. Lo que quiere decir esto es que la salvación de los hombres va a alcanzar su nivel de perfección en el individuo en el momento en que muere. Pero el ser humano sigue siendo un ser imperfecto. Pero por el hecho de que sea imperfecto, no quiere decir que no es salvo. Y volvemos de nuevo a lo que planteamos al principio de los extremos. Mire, el extremo arminianista, en ese sentido, le puede quitar la salvación a la gente por cualquier cosa. Y en ocasiones no se la devuelven jamás.